puede ser proximal, distal, simétrica o asimétrica. Eso lo vamos a ver más adelante en cada una de las entidades. Igual pueden presentar dificultad para realizar tareas cotidianas. Esto es que el paciente pues refiere que actualmente ya no puede subir escaleras, no se puede levantar de la silla, no se puede peinar, no se puede bañar o hacer algunas otras actividades. También presentan disfagia, disartria y voz nasal, artralgias, fenómeno de Raynaud, fiebre, pérdida de peso, y algo también muy característico de las miopatías inflamatorias es la elevación de la creatininsinasa, la aspartato-aminotransferasa, la alanino-aminotransferasa y la deshidrogenasa láctica. Esta en cada una de las entidades que vamos a ver va a aumentar o va a presentar pues las anormalidades diferentes. Algunas se van a elevar 5 veces más el valor normal, algunas 10 veces más el valor normal o, a cosas, o así por el estilo. Pero de forma general, esta elevación de estas proteínas como tal nos están dando una indicación que hay una destrucción del tejido muscular. Y bueno, vamos a comenzar a describir un poco sobre la dermatomiositis. Esta se define como una miopatía inflamatoria idiopática que, como ya hemos comentado, pues lo que se va a caracterizar es que hay un infiltrado inflamatorio, especialmente hacia el músculo esquelético, pero en comparación con las demás que vamos a ver, pues esta presenta lesiones cutáneas típicas. ¿Me puedes cambiar, por favor? Bueno, en cuanto a la epidemiología, esta va a presentar dos picos, una que en pacientes entre 5 a 14 años y la segunda entre los 45 y 65 años. Aquí la prevalencia es de 1.2 a 17 casos por cada 100.000 habitantes y la relación, bueno, como les había comentado, es más frecuente en mujeres, en una relación de 2 a 1. Y aquí algo importante es de que aproximadamente el 30%, o decía incluso hasta el 20 a 30%, hay probabilidad de que estos pacientes desarrollen malignidad. Y en cuanto a la clasificación, un tipo es la dermatomiositis clásica, que esta es cuando hay manifestaciones cutáneas, también hay debilidad muscular proximal dentro de los primeros 6 meses desde que el paciente presentó estas manifestaciones cutáneas. Después va a estar la dermatomiositis clínicamente amiopática, que esta pues va a tener como dos variantes. La primera es de que sí va a presentar las manifestaciones cutáneas durante esos 6 meses, pero no hay como otra evidencia clínica o de laboratorio que nos puede indicar que el paciente tiene una miopatía. Y en comparación de la segunda variante es de que igual tiene las manifestaciones cutáneas, pero no tiene debilidad muscular, pero lo que sí tiene son como evidencias de los estudios, ya sea de biopsia muscular, del electromiograma o de anormalidades en las enzimas musculares. Y por último, el tipo es el dermatomiositis juvenil, que esta es una dermatomiositis de cualquier tipo, pero aquí se presenta antes de los 18 años. Y en cuanto a la fisiopatología, pues en sí no hay como una explicación clara, pero por ejemplo sí se asocia a diversos factores de riesgo. Se dice que pues debe de haber tanto factores genéticos y ambientales para que se pueda pues generar la enfermedad. Entre estos mencionaba algunas infecciones, sobre todo las virales, entonces decía que se han encontrado asociación con el Coxsackie, con el parvovirus B19 y también por el eco y la influenza, pero decía que el más común es el VIH. Y en cuanto a los agentes parasitarios, pues mencionaba el Trypanosoma cruzi. Después mencionaba otros factores ambientales, como por ejemplo la radiación ultravioleta, porque decía que han encontrado pacientes, bueno, mayor prevalencia en pacientes que viven en países que están cerca del Ecuador. Entonces decían que a lo mejor pues la intensidad de estos rayos ultravioleta influía en la aparición de esta enfermedad. También el tabaquismo y el alcoholismo, porque decía que el alcohol podía provocar rabdomiólisis, pero, o sea, en sí como que no generaba una miopatía inflamatoria, pero sí una miopatía crónica. Entonces también lo han asociado a dermatomiositis. Y también algunos fármacos que han encontrado que pueden provocar esta enfermedad, que es como la cimetidina, la cloroquina, colchicina, estatina, los esteroides, fibratos y ácido nicotínico. Y ya en cuanto a los factores genéticos, pues mencionaba que
una alteración en el antígeno leucocitario humano. Y pues aquí mencionaba, por ejemplo, que el DRB10301 y el DQA10501, lo que han encontrado es de que si tienen como estas variantes afectadas, lo que provoca es de que la enfermedad sea más agresiva, que progrese y que también sea más grave en estos pacientes. Y también han encontrado como alteraciones, pero no relacionadas a este antígeno leucocitario humano, que es en el 308 factor de necrosis tumoral alfa. Y pues aquí lo que mencionaba era que este va a provocar que se codifiquen más citocinas proinflamatorias y pues que ayude a la respuesta inflamatoria que se presenta en esta enfermedad. Entonces, pues aquí lo que se ha encontrado es que comúnmente como las células principales en la fisiopatología son los linfocitos TCD4 positivos y los macrófagos, que estos se van a localizar principalmente en el perimicio. Entonces, en la imagen que les puse en la diapositiva, aquí nos indica que se necesita tanto de los factores genéticos como de los ambientales para que se pueda desarrollar la enfermedad. Entonces, aquí va a haber la participación tanto del sistema inmune innato como también del humoral. Entonces, aquí lo que va a pasar es de que, bueno, las células presentadoras de antígeno pues son profesionales y no profesionales. Entonces, las profesionales pues eran, por ejemplo, las células dendríticas, los linfocitos B y los macrófagos, mientras que las células presentadoras de antígeno no profesionales pues puede ser como cualquier célula que siempre y cuando pues tenga un núcleo. Entonces, las que son profesionales van como a expresar el complejo de mayor histocompatibilidad 2, mientras que las no profesionales pues van a expresar el complejo mayor de histocompatibilidad 1. Entonces, por ejemplo, ya si expresa el complejo de mayor de histocompatibilidad 2, estos se van a unir al linfocito T CD4 siempre, mientras que si son del tipo 1 se van a unir siempre al linfocito TCD8. En cuanto a la polimiositis, se ha visto que lo más frecuente es que actúen los linfocitos TCD8, mientras que, como les había dicho, la dermatomiositis, pues el linfocito TCD4. Entonces, ya que estas células se unieron mediante sus receptores, lo que va a provocar es de que se diferencien diversos linfocitos, por ejemplo, ATH2, TH1, TH17. Estos linfocitos van a provocar liberación de citocinas, como por ejemplo el TH2 va a liberar interleucina 4, el TH1 va a liberar interferón alfa y el TH17 interleucina 23 e interleucina 17. Todo esto va a provocar que se activen los macrófagos, que estos también van a liberar ciertas citocinas como factor de necrosis tumoral, interleucina 6, interleucina 1 beta. Y todo esto va a generar que haya un daño en el músculo. Entonces lo que va a provocar es de que se inflamen las células endoteliales, que haya necrosis, que haya inflamación perivascular, isquemia y finalmente una destrucción de estas fibras musculares. Y no solamente participan los linfocitos T, sino que también lo que va a provocar es una activación de los linfocitos B. Entonces, para que estos se diferencien en células plasmáticas y después estas generen los autoanticuerpos. Estos autoanticuerpos se van a, a depositar en el músculo como inmunocomplejos, entonces también van a provocar que haya destrucción de estas fibras musculares. ¿Me puedes cambiar, por favor? Y bueno, en cuanto al cuadro clínico, pues aquí los pacientes van a presentar debilidad muscular simétrica más proximal que distal. Entonces, por ejemplo, los pacientes van a referir que no pueden subir escaleras, que les cuesta mucho trabajo peinarse o hasta incluso levantarse de la cama. Y ya si nosotros realizamos la exploración física, vamos a encontrar un signo que es el signo de Gower, y esta lo que nos va a indicar es de que, bueno, el paciente se debe de tratar de levantar desde el piso, pero ellos no se pueden levantar solamente si ellos como que se apoyan de los brazos y los ponen en los muslos. Y así es la única forma en la que se pueden levantar. Y luego también pueden presentar lo que les había comentado, las lesiones dermatológicas como el exantema de heliotropo, que este va a ser una coloración eritematosa en los párpados y también pueden presentar edema periorbitario.
como en la imagen. También vamos a encontrar el signo de Gottron, que este es un exantema eritematoso, pero sobre las superficies extensoras de las articulaciones, por ejemplo, en los nudillos, los codos, las rodillas y los tobillos, y también las pápulas de Gottron. Como el nombre lo dice, pues van a ser pápulas o exantema eritematoso elevado que se van a encontrar en los nudillos. Tanto el signo de Gottron como las pápulas de Gottron, estos son signos patognomónicos de la dermatomiositis. Y vamos a encontrar también otros signos, por ejemplo, el signo en V, que este es un exantema en la parte anterior del cuello y pues, también en la parte de la piel donde comúnmente está expuesta a los rayos del sol. El signo del chal, que también va a ser un exantema, pero sobre la parte posterior del cuello y también de los hombros. También las telangiectasias en lechos unguiales y depósitos subcutáneos de calcio. Los pacientes también pueden presentar hiperkeratosis de los dedos y a esto se le va a llamar manos de mecánico, como se ve en la imagen. Y también pueden presentar otros síntomas como ya menos específicos, por ejemplo, fiebre, malestar general, pérdida de peso, artralgias y el fenómeno de Raynaud. Y también pueden presentar manifestaciones tanto pulmonares como cardiovasculares. Entonces, en cuanto a las pulmonares, pues el paciente puede presentar disnea y algo muy importante es de que se puede complicar la enfermedad presentando la enfermedad intersticial pulmonar, bronconeumonía y alveolitis. Se ha encontrado que si estos pacientes tienen estas complicaciones pulmonares, pueden que estos pacientes sean positivos a los anticuerpos contra sintetasa. Y en cuanto a las manifestaciones cardiovasculares, pueden presentar insuficiencia cardíaca congestiva, disfunción diastólica y contracción hipercinética del ventrículo izquierdo. Y bueno, como les había comentado, pues hay otro tipo, el dermatomiositis juvenil. Y pues como les había dicho, esta se presenta en menores de 18 años y hay una media más o menos entre los 7 años. Esta abarca el 85% de las miopatías idiopáticas inflamatorias en la infancia y es más común en las niñas en una relación del 2.2 a 1. Y bueno, aquí como que en sí tienen las mismas manifestaciones que los adultos, pero hay algunas diferencias. Por ejemplo, en la tablita les marqué algunas. Una de ellas es de que los niños tienen más riesgo de presentar calcinosis o alguna úlcera en comparación a los adultos. Otra es de que ellos tienen menos riesgo de presentar malignidad, solamente es 1% de probabilidad. Otra diferencia es de que también tienen menos riesgo de que esta enfermedad se complique a una enfermedad intersticial pulmonar en comparación de los adultos, que puede llegar incluso el riesgo del 35 al 40%. Y por último, la mortalidad. La mortalidad sí disminuye en menos del 5% a 5 años en comparación de los adultos, que puede llegar al 21% de riesgo. ¿Me puedes cambiar, por favor? Y bueno, ahora vamos a hablar de la polimiositis. Algunos autores y también en algunos libros mencionan que la polimiositis va a presentar un mecanismo fisiopatológico muy parecido al de la dermatomiositis y en algunos casos también lo consideran como una enfermedad que es casi igual, en donde lo único que los va a diferenciar es que en el cuadro clínico la polimiositis no va a presentar manifestaciones a nivel cutáneo. Y bueno, vamos a definir a la polimiositis como una miopatía inflamatoria idiopática que va a estar caracterizada por debilidad muscular proximal simétrica y también enzimas musculares elevadas. Además, se considera que la polimiositis es mayormente un diagnóstico de exclusión para todas las miopatías inflamatorias que no van a ser la dermatomiositis o la miopatía por cuerpos de inclusión esporádica. Tiene más relación con esta última debido a que, como lo vamos a ver más adelante, generalmente la miopatía por cuerpos de inclusión esporádica se va a dar en un diagnóstico tardío aproximadamente de 3 a 5 años después de dado inicio el cuadro y generalmente es porque se confunde con la polimiositis y se va a dar el diagnóstico tardío por la miopatía por cuerpos de inclusión después de que se haya iniciado el tratamiento con los fármacos de primera y segunda línea, pensando que se trata de una polimiositis, viendo que no hay respuesta al tratamiento. Y en cuanto a la epidemiología, pues esta es muy rara que se presente en los niños, entonces es más común que se presente, por ejemplo, después de la segunda década de la vida.
y hay un promedio de edad, es entre los 45 y los 64 años. Igual que la dermatomiositis, pues tienen la misma frecuencia porque es más frecuente en mujeres en relación de 2 a 1. Y encontramos, por ejemplo, una tablita que nos indicaba que el promedio de edad es a los 45 años, como les habíamos comentado, pues es más frecuente en mujeres y en cuanto a la raza, pues es más frecuente en la raza negra que en la blanca. Y bueno, en cuestión del cuadro clínico, se considera que la polimiositis es pues una enfermedad heterogénea que va a mostrar trastornos que van a iniciar generalmente con la debilidad simétrica y proximal, la cual se va a agravar de semanas a meses. Esta debilidad va a ser muy pronunciada en grupos musculares proximales, generalmente los músculos del cuello, la zona de la pelvis, el muslo y también el hombro, además de que va a tener una distribución simétrica. Generalmente los pacientes igual van a tener problemas para realizar actividades que anteriormente podían hacer sin ningún problema, como bañarse, peinarse, levantarse de la cama, subir escaleras, etcétera. Y de igual forma, como en la dermatomiositis, también va a presentar el compromiso cardíaco, pulmonar, articular, y este cuadro o esta entidad va a presentar un mayor riesgo de cáncer, por arriba del 30%, comparándolo con la dermatomiositis. Además, va a mostrar o va a presentar disfagia, disfonía, regurgitación y trastornos de la deglución, y esto va a estar relacionado a que hay debilidad de los músculos faringeos y también masticadores. Algo que van a presentar en común los pacientes con polimiositis es que ellos van a presentar dificultad para mantener los brazos por arriba del hombro, tal como se muestra en la imagen. Y pues esas son como las características clínicas más comunes de la polimiositis, tratando de identificar que pues en este cuadro pues no hay ninguna manifestación cutánea. Y la miositis por cuerpos de inclusión, ahora la vamos a definir como una miopatía lentamente progresiva que va a afectar a la musculatura proximal y también aquí va a afectar a la musculatura distal. Va a presentar rasgos histopatológicos distintivos como hallazgos inflamatorios y hallazgos degenerativos, que eso está muy relacionado con la fisiopatología de esta entidad. Además de que va a presentar la presencia a través de la biopsia muscular de vacuolas, inclusiones filamentosas y también acumulación de proteínas de beta-amiloide, que es lo que le da el nombre de cuerpos de inclusión. Es importante aquí tratar de diferenciar y tener en cuenta que además de esta miositis por cuerpos de inclusión esporádica, existe otra entidad que es conocida como la miopatía o miositis por cuerpos de inclusión hereditaria. Esta última va a tener características histopatológicas muy parecidas a la esporádica. Sin embargo, lo que las va a diferenciar una de otra es que en la hereditaria no va a cursar con el fenómeno de inflamación y solo va a presentar el fenómeno degenerativo. En cuestión de la epidemiología, se considera que va a ser la miopatía más frecuente en los pacientes mayores de 50 años, afectando mayormente a los hombres, y va a representar el 30% de las miopatías inflamatorias. La prevalencia mundial es de 4 a 9 casos por cada millón de habitantes. Sin embargo, después de los 50 años, esta prevalencia va a aumentar de 30 a 35 casos por cada millón de habitantes. Y algo característico de la miositis por cuerpos de inclusión es que el tiempo de diagnóstico va a variar entre 5 a 8 años desde el inicio de los síntomas, debido a que al inicio del cuadro muchas veces se confunde con la polimiositis y se inicia el tratamiento con los glucocorticoides sin mostrar una respuesta favorable a este tratamiento. En cuestión de la fisiopatología, actualmente se considera que es una enfermedad muy compleja y el mecanismo fisiopatológico todavía no se conoce con claridad. De forma general se dice que hay una alteración en el sistema inmune adaptativo que se va a relacionar con dos fenómenos. Uno es la inflamación mediada por los linfocitos TCD8 y otra es la creación de autoanticuerpos específicos que van contra proteínas musculares. Esto junto con la inflamación va a dar entonces un ataque autoinmunitario en el músculo, dando así un ambiente de inflamación crónica en el mismo y va a dar entonces la expresión de inmunoproteosomas de forma anormal, la cual va a alterar la síntesis de proteínas que se va a ver en la agregación de marcadores de estrés y receptores de autofagia, principalmente P62 y LS3, que son los que están más relacionados con los receptores de autofagosomas. De igual forma, para tratar de explicar la fisiopatología, se han tratado de, pues, de idear o de crear algunas teorías o también conocidos como fenómenos
que tratan de explicar cómo se va a originar pues la enfermedad. Uno de los más conocidos y más apoyados es el fenómeno inflamatorio, pero también se encuentra el fenómeno degenerativo, que aunque algunos lo consideran como diferente, otros consideran que el fenómeno degenerativo continúa después del fenómeno inflamatorio. Otros fenómenos que también se mencionan son el fenómeno mitocondrial, pero este no tiene tanta relación con los anteriores. El fenómeno inflamatorio generalmente va a consistir en una citotoxicidad directa que va a estar mediada por interleucina 1, 6, 10, el factor de necrosis tumoral alfa y el interferón gamma, así como también de quimiosinas, y junto con los linfocitos TCD8 van a invadir las fibras musculares y van a expresar antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1. Por lo tanto, todo esto va a inducir la necrosis principalmente tras la liberación de perforinas, como son las perforinas, la granzima A y también la granulosina. Además de esto, va a haber una respuesta aumentada del retículo endoplasmático y entonces esto va a alterar la homeostasis celular y va a estimular la producción del factor nuclear kappa beta y por lo tanto va a inducir aún más la liberación de citocinas inflamatorias y expresar antígenos de clase 1 del complejo mayor de histocompatibilidad. Esto va a aumentar la producción de la proteína beta amiloide y otras proteínas de depósito, dando lugar entonces a un proceso degenerativo de forma secundaria. Y es ahí en donde entra el fenómeno degenerativo. Este fenómeno se ha determinado a través de la biopsia muscular, en donde se ha determinado que pues se han encontrado proteína beta amiloide, proteína priónica y también la ubiquitina. Estas, tras una producción anormal y una falla en su eliminación, va a tener un efecto tóxico directo sobre el músculo y va a llevar una situación de estrés celular y del retículo endoplasmático y por lo tanto va a generar una respuesta inflamatoria secundaria con un posterior daño al tejido muscular. De igual forma, como lo mencionó mi compañera Brenda en la dermatomiositis y polimiositis, aquí también se considera que existen algunos fenómenos o entidades que van a dar como desencadenante inicial todo este fenómeno inflamatorio y degenerativo. Y también las enfermedades infecciosas son las que más peso tienen en la fisiopatología, principalmente el VIH y el virus de la hepatitis C. En cuestión del cuadro clínico, esta enfermedad va a comenzar de manera insidiosa, pero aquí generalmente comienza de manera asimétrica en comparación de la polimiositis que comienza de forma simétrica. Y esta va a progresar de meses a años, pero es más común que vaya progresando lentamente hasta un aproximado de 15 años en donde el paciente ya después de este tiempo queda totalmente incapacitado y pues está obligado al uso de silla de ruedas. Los hallazgos característicos en este cuadro van a ser el comienzo distal en los flexores de los dedos en las extremidades superiores, pero también se va a encontrar afectado al cuádriceps. Por lo tanto, a la exploración física podemos encontrar en los pacientes atrofia de los músculos anterolaterales del antebrazo, tal como se muestra en la imagen en las flechas, o también podemos encontrar la atrofia a nivel del compartimento anterolateral de las piernas, que esto está relacionado con la atrofia del cuádriceps. De igual forma, los pacientes se van a quejar de dificultad para subir escaleras, para levantarse una silla, para peinarse, para realizar otras actividades. De igual forma, van a presentar el síndrome de cabeza caída. Este es el que está relacionado cuando se encuentran afectados los músculos extensores de la cabeza y por lo tanto van a llevar o van a presentar debilidad a nivel de la cabeza y del cuello. Pueden presentar también debilidad facial moderada y más del 50% de los pacientes van a presentar disfagia y esto también está relacionado por debilidad de los músculos faringeos y también de los masticadores. De igual forma, en los hallazgos de laboratorio más importantes es que la creatinina sinasa la vamos a encontrar elevada o puede estar normal. Cuando está elevada, generalmente va a estar elevada 5 veces más sobre el valor normal y se van a encontrar anticuerpos específicos, que es el 5 en nucleotidasa 1 acitosólica, pero también otros marcadores que nos pueden orientar a la miopatía por cuerpos de inclusión es la presencia de grandes linfocitos granulares y también el cociente de CD4-CD8 reducido con un aumento en la cifra de CD8, lo cual está relacionado con la fisiopatología por el mecanismo inflamatorio por TCD8. En la electromiografía podemos encontrar potenciales de la unidad motora de gran amplitud y de larga duración, que esto está conocido o interpretado como mal neurógeno, y esto va a representar el carácter crónico de la enfermedad. Pero los hallazgos de la biopsia son los que más van a estar relacionados con el cuadro de la miopatía por cuerpos de inclusión.
en donde vamos a encontrar la presencia de linfocitos TCD8 y macrófagos que van a rodear a las fibras musculares, pero también vamos a encontrar la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 en el sarcolema, además de fibras con vacuolas con bordes y fibras negativas para citocromooxidasa. Y de igual forma vamos a encontrar depósitos de beta amiloide generalmente próximos a las vacuolas, que son conocidas como los cuerpos de inclusión, y es de ahí de donde nace el nombre de la entidad. Y bueno, también quisimos agregar como el diagnóstico, pero ya de una forma más general. Entonces, algo importante es la historia clínica. Entonces, por ejemplo, en el interrogatorio podríamos preguntarle a nuestro paciente si sus padres, sus abuelos o algún familiar tiene alguna enfermedad autoinmune. También, desde qué edad empezó a manifestar los síntomas o, por ejemplo, las lesiones dermatológicas en caso de la dermatomiositis. Y ya en la exploración física, pues hay que observar si el paciente tiene, por ejemplo, la debilidad muscular simétrica o que ésta sea simétrica, porque como ya vimos, pues la miopatía de cuerpos de inclusión es asimétrica y las otras dos son simétricas, y pues también si es proximal. Observar si el paciente tiene mialgias o hipersensibilidad muscular. Por ejemplo, en la polimiositis decía la guía de práctica clínica que los músculos extraoculares son respetados y la exploración sensorial es normal, entonces ahí nos podíamos orientar esta enfermedad. También si nuestro paciente tiene disfonía, si tiene el dolor en las articulaciones o inflamación y las lesiones dermatológicas, como vimos. Y pues también para poder evaluar la debilidad muscular, pues es importante evaluarla, por ejemplo, con la escala de Daniels. Como sabemos, pues esta va del grado 0 al 5. El grado 0 es cuando no hay alguna contracción y en el 5 pues hay fuerza normal, el movimiento es activo, vence la gravedad y la resistencia. Y ya en cuanto a pruebas serológicas, por ejemplo, estos pacientes pueden tener la creatincinasa elevada. Mencionaba que esta se va a encontrar 50 veces más elevada de su valor normal en la dermatomiositis activa, mientras que en la polimiositis es entre 5 a 50 veces más elevada. Y también va a haber alteraciones, por ejemplo, en la aldolasa, en las transaminasas y en la LDH. Y en cuanto a los marcadores inmunológicos, aquí los dividen en dos tipos, que son los anticuerpos que se pueden encontrar en las miopatías. Entonces, un tipo son los asociados a miositis y el segundo tipo son los específicos de miositis. En cuanto a los asociados a miositis, pues podemos encontrar anticuerpos anti-ROS52, anticuerpos nucleolares, anticomplejo exosoma humano y el anti-Q. Estos pues se pueden presentar en menor frecuencia que los específicos. Se calcula que entre un 19 al 25% de los pacientes pueden presentarlos. Entonces, si no los encontramos, pues todavía no podemos descartar en sí que esos pacientes tengan alguna miopatía inflamatoria idiopática. Y pues los anticuerpos específicos de miositis, que pueden ser los anticuerpos antisintetasas, que estos pues es más frecuente encontrarlos, pero es entre un 35 al 40%. ¿Me puedes poner a la siguiente, por favor? Y bueno, hay también anticuerpos específicos de miositis, pero para cada enfermedad. Por ejemplo, la dermatomiositis, pues podemos encontrar el Mi2, que este tiene buen pronóstico. El MDA5 y el TIF1 gamma, que ambos tienen mal pronóstico, pero por ejemplo, si encontramos el MDA5, lo que podríamos sospechar es de que nuestro paciente tiene un mayor riesgo de complicarse y presentar la enfermedad intersticial pulmonar, mientras que si encontramos TIF1 gamma, aquí podría haber más riesgo de que nuestro paciente pueda presentar algún cáncer. Y hay otros anticuerpos que se pueden presentar tanto en la dermatomiositis como en la polimiositis, por ejemplo, el NXP2. Entonces, pues, a pesar de que lo podemos encontrar en ambas enfermedades, pues decía que era más común encontrarla en la dermatomiositis juvenil. Y si encontramos este anticuerpo, no sé, bueno, si lo encontramos, entonces hay mayor riesgo también de malignidad, pero en caso de los adultos. Y el Jo1, que este también lo vamos a encontrar más en la dermatomiositis, este no se asocia a cáncer, sin embargo, pues también tiene un mal pronóstico porque también puede causar mayor complicación
en el paciente y pues por ejemplo también que presenta la enfermedad intersticial pulmonar. Y en cuanto a la miopatía por cuerpos de inclusión, pues el que podríamos encontrar, como ya mencionó mi compañero, es el CN1A, que pues no está asociado a neoplasias y es más sensible a esta enfermedad. Otro estudio que podríamos realizar es la electromiografía, que esta nos va a permitir estudiar la actividad eléctrica del músculo. Entonces nos va a servir para explorar cómo funciona el sistema nervioso periférico, o sea, cómo se encuentra el nervio, la unión neuromuscular y el músculo. En esta electromiografía como que se estudia algo que se llama PUM, y entonces esto es como la suma de los potenciales de acción de nuestro músculo, que es inervado pues por las motoneuronas. Entonces, aquí este PUM, pues por ejemplo, se va a encontrar alterado si tenemos una alteración aguda o crónica. Si tenemos una miopatía aguda, estos van a estar pequeños en amplitud y breves en duración. También son polifásicos. Y si es crónica, van a ser de mayor tamaño y también de mayor duración, debido a que ya hay como una regeneración y en la aguda todavía no hay, por eso son pequeños. Y comentaba que algo muy importante es de que debemos de realizarla 2 o 3 semanas después de que nuestro paciente tiene síntomas, porque si la realizamos antes, pues no podríamos encontrar alteración en este estudio, entonces pues no tiene caso realizarlo, porque a lo mejor hasta pensaríamos que no hay alguna alteración, pero es porque todavía no se puede manifestar hasta después de 2 a 3 semanas después. Y en cuanto a la imagenología, pues podemos realizar varios estudios, por ejemplo, una radiografía, el ultrasonido, resonancia magnética o la TAC. Eh, así en general, pues podríamos observar en todos estos un edema de los tejidos, pero pues también podríamos observar como algo en específico en cada uno. Por ejemplo, en la radiografía, además del edema, podríamos encontrar el aumento de la radiodensidad, pero aquí no es como tan clara en cuanto a observar alguna alteración en los tejidos blandos. Podremos observar las calcificaciones, que como les había dicho, por ejemplo, en la dermatomiositis, pues hay calcinosis. Y aquí podríamos encontrar que los músculos más afectados son los proximales de la cintura escapular y la pélvica. En el ultrasonido vamos a encontrar la atrofia muscular y también las calcificaciones. Algo pues muy importante del ultrasonido es que pues es un medio por el cual podríamos guiarnos si realizamos una biopsia. Y aquí vamos a encontrar algunos pues signos, por ejemplo, en la polimiositis pues hay hipotrofia y aumento de la ecogenicidad, mientras que en la dermatomiositis es muy raro encontrar atrofia muscular, pero también encontramos aumento de la ecogenicidad, sobre todo en los músculos del antebrazo. Pero aquí mencionaba que dependía, por ejemplo, si la enfermedad es aguda, podríamos hasta encontrar hipoecogenicidad y no hiperecogenicidad. Y también hay un aumento en el flujo sanguíneo. Y ya si es algo más crónico, aquí ya sí encontramos la hiperecogenicidad. En cuanto a la resonancia magnética, este es el gold estándar para poder diagnosticar estas enfermedades. Igual vamos a poder observar la inflamación, el edema, o ya si es algo más crónico, sustitución del tejido graso en los tejidos blandos. Aquí igual pues va a haber un aumento de la intensidad de la señal por el agua libre extra o intracelular. Por último, la tomografía, que esta no es de gran utilidad en sí para diagnosticar estos padecimientos, pero algo importante es de que, como vimos, pues estos padecimientos pueden complicarse a una enfermedad intersticial pulmonar, entonces aquí sí sería de gran utilidad. También la podríamos utilizar para el seguimiento del tratamiento con los inmunosupresores y pues también aquí se podrían observar las calcificaciones cutáneas. ¿Me puedes dar a la siguiente, por favor? Y bueno, aquí encontré como 2 imágenes, la primera es de una radiografía, y entonces nada más aquí, pues, quería, con las flechitas, pues, se quiere, observar la calcinosis cutis y, por ejemplo, la segunda imagen es una resonancia magnética que era de extremidades inferiores, T2, y, pues, aquí se encuentra la hiperintensidad por el daño inflamatorio. Y por último, podríamos realizar una biopsia muscular que, pues, este también nos daría el diagnóstico definitivo.
Este lo debemos de realizar antes del tratamiento, ya sea en el músculo vascolateral, deltoides o el bíceps braquial, siempre y cuando estos músculos no tengan alguna atrofia severa. Y como les había comentado, pues esta es guiada por el ultrasonido. Entonces, pues aquí hay ciertas características histopatológicas de cada una de estas enfermedades. Pues como vimos en la fisiopatología, por ejemplo, en la dermatomiositis, pues es más frecuente que los linfocitos TCD4 participen. Entonces vamos a encontrar estos linfocitos tanto perivasculares y en el perimecio, y también macrófagos, linfocitos B y las células dendríticas plasmacitoides. En comparación de las otras dos enfermedades que pues aquí participan los linfocitos TCD8 y aquí además de que se van a encontrar estos infiltrados inflamatorios en el perimecio y perivascular, también se van a encontrar en el endomicio. Y le puedes cambiar a la siguiente. Y bueno, también como habíamos visto, pues estas enfermedades están relacionadas con un riesgo de presentar neoplasias. En la guía de práctica clínica mencionaba que, por ejemplo, la dermatomiositis tiene 6 veces más riesgo de presentar el paciente neoplasias en comparación a una persona sana, mientras que la polimiositis es 2 veces más el riesgo de padecer neoplasias. Entonces, pues es importante realizar varios estudios que nos pueden orientar que el paciente podría presentar estos cánceres. Por ejemplo, una biometría hemática, química sanguínea, velocidad de sedimentación globular. En los marcadores tumorales, el CA-125 y el 19.9. Realizar la citología urinaria, una prueba de sangre oculta en heces o colonoscopía, una tomografía torácica o abdominal, una ecografía abdominal también. En caso de las mujeres, decía que es obligatorio realizarles una mamografía, una TAC o ecografía pélvica y pues no olvidar la clínica, entonces realizarles una exploración ginecológica. Aquí mencionaba que el carcinoma más frecuente es el pulmonar y el nasofaringeo, pero pues también se pueden presentar el de mama, colon, estómago, hepatobiliar y el de ovario. Entonces es importante realizarles estos estudios para poder diagnosticarlos oportunamente. ¿Me puedes cambiar, por favor? Y bueno, ya por último del diagnóstico, pues hay dos criterios diagnósticos que se crearon. Unos son los de Bohan y Peter y otros son los de Dalakas. Entonces, los de Bohan y Peter, estos van a evaluar 5 criterios, tanto criterios clínicos como criterios paraclínicos. Entonces, em, aquí los enumeran del 1 al 5. El objetivo de estos criterios es de que nosotros nos orientemos si el paciente tiene ya sea una polimiositis definitiva, probable o posible, o una dermatomiositis. Entonces, si nuestro paciente tiene los criterios del 1, todos los criterios del 1 al 4, puede que nuestro paciente tenga polimiositis definitiva. Si nuestro paciente tiene 3 de los criterios enumerados del 1 al 4, es una probable polimiositis. Si tiene 2 criterios del 1 al 4, es una posible. Y ahora, para poder diagnosticar la dermatomiositis, pues aquí, como observamos en las manifestaciones clínicas, ellos tienen lesiones cutáneas. Entonces aquí vamos a agregar siempre el criterio 5. Entonces, para el diagnóstico de dermatomiositis definitiva, necesitamos el criterio 5 más 3 de los que están enumerados del 1 al 4. Probable dermatomiositis y tenemos otra vez el criterio 5 más 2 del 1 al 4 y posible dermatomiositis y tenemos igual el criterio 5 más 1 de los criterios enumerados del 1 al 4. Y los de Dalakas, pues igual como que evalúan los mismos criterios, pero aquí digamos que son un poquito más específicos. Y también lo que hace es de que nos divide si es una dermatomiositis miopática o amiopática. Entonces, igual va a evaluar lo clínico y los estudios de laboratorio, como vimos la electromiografía, las enzimas musculares, la biopsia y las lesiones dérmicas. Entonces, aquí como que algo característico y como ya vimos es de que aquí especifica lo de la biopsia, qué tipo de células vamos a encontrar y qué tipo de complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, en la polimiositis, pues vamos a encontrar los linfocitos TCD8 y el complejo de mayor histocompatibilidad 1.
no hay vacuolas para que podamos diagnosticar una polimiositis definida. Y probable de que sí exprese el complejo mayor de hipercompatibilidad 1, pero no hay infiltrados de linfocitos TCD8 o vacuolas. Y también en cuanto a la dermatomiositis, pues aquí nos indica que, por ejemplo, en la biopsia vamos a encontrar el infiltrado perivascular y perimicial, que era como lo característico de esta enfermedad. Y pues también aquí, por ejemplo, otra diferencia que podríamos encontrar sería como los niveles aumentados de las enzimas musculares. En la dermatomiositis miopática, pues aquí las enzimas se van a encontrar elevadas hasta 50 veces más de lo normal, mientras que la miopática pues se encuentran también elevadas, pero menos que en la miopática, hasta 10 veces de lo normal, o hasta incluso se pueden encontrar normales. En sí son como las diferencias de los otros criterios que hay. Y ya para terminar, vamos a hablar del tratamiento. En esta ocasión vamos a hablar de la inmunoterapia que va a ir dirigida para la dermatomiositis y la polimiositis. Siendo importante mencionar que no vamos a hablar del tratamiento de la miositis por cuerpos de inclusión debido a que la miositis por cuerpos de inclusión no responde a la inmunoterapia, al tratamiento que se le va a dar a los pacientes que tienen dermatomiositis y polimiositis. Generalmente se considera que no hay una inmunoterapia conocida que pueda ayudar a los pacientes con miositis por cuerpos de inclusión y por lo tanto el tratamiento se va a basar únicamente en la terapia física y la terapia ocupacional, esto para mejorar la función del paciente. Y también en el caso de los pacientes que presenten anomalías o alteraciones en la deglución, principalmente la disfagia, pues se trataría a estos pacientes con dilatación esofágica o miotomía cricofaríngea. De forma general, entonces se considera que los pacientes con miositis por cuerpos de inclusión pues tienen una enfermedad incapacitante que generalmente entre 8 a 10 años después o hasta 15 años después de iniciado el cuadro clínico, pues van a requerir asistencia completa para movilizarse y esto es a través del uso de silla de ruedas. Y por lo tanto actualmente no hay un tratamiento conocido que muestre mejoría en el paciente. Hablando de la inmunoterapia que se les va a dar a los pacientes con dermatomiositis o polimiositis, estos van a responder adecuadamente al tratamiento con inmunoterapia. Este va a constar de una primera línea y una segunda línea de tratamiento. La primera línea consiste en el uso de glucocorticoides en dosis altas, esto principalmente la prednisona. Para iniciar el tratamiento de segunda línea, que es el metrotexato, la azatioprina, el micofenolato, la inmunoglobulina o el rituximab, pues debemos preguntarnos primero o tratar de analizar con el paciente el riesgo-beneficio que tiene el utilizar estos tratamientos de segunda línea. Los beneficios que pueden tener al utilizar estos fármacos, pues es una mejoría más rápida y un efecto ahorrador de esteroides, así como también prevenir la morbilidad que está asociada al uso prolongado de los glucocorticoides. Pero igual nosotros tenemos que iniciar el tratamiento de segunda línea cuando nosotros tengamos pacientes que tengan debilidad grave o daño orgánico, que presenten miositis difícil de tratar o sean pacientes con riesgo de complicaciones. Estos son pacientes que generalmente cursan con diabetes, osteoporosis o también las pacientes posmenopáusicas. De igual forma, cuando nosotros ya iniciamos el tratamiento de primera línea con glucocorticoides, vamos a iniciar o más bien agregar un fármaco de segunda línea cuando después de 2 a 4 meses de iniciado el tratamiento no hay una mejoría significativa en la recuperación de la fuerza muscular del paciente. Y es ahí entonces donde nosotros iniciaríamos o añadiríamos un fármaco de segunda línea y si no hubiera una respuesta óptima a este primer fármaco de segunda línea, agregaríamos un segundo que generalmente es la inmunoglobulina o el rituximab, pero ya lo vamos a ver un poquito más a detalle. En cuestión de los fármacos de primera línea, pues tenemos a la prednisona, que va a ser el fármaco que más se va a utilizar en estos pacientes. Vamos a iniciarlo a dosis altas de 0.75 a 1.5 miligramos por kilogramo en una dosis única matutina. Esto es por vía oral. Generalmente los pacientes se van a manejar a una dosis de 60 miligramos al día. Sin embargo, cuando nosotros tenemos a pacientes con debilidad grave o una morbilidad concomitante, como se mencionó, que es la diabetes, la osteoporosis o las pacientes posmenopáusicas, antes de iniciar el tratamiento oral, debemos iniciar un ciclo muy corto de metilprednisolona intravenosa a dosis de 1 gramo al día. Después de este ciclo de 3 días de metilprednisolona, entonces ahora sí indicamos e iniciamos el tratamiento por vía oral con prednisona. La duración del tratamiento va a ser variable y va desde 3 a 6 meses y esto va a ser hasta que la fuerza se normalice o va a alcanzar una meseta en la fuerza, en la recuperación de la fuerza muscular del paciente.
Cuando nosotros alcanzamos esta meta, entonces vamos a iniciar pues la siguiente fase del uso de la prednisona o de los glucocorticoides, que va a ser la reducción de la dosis. Y primero vamos a reducir a una dosis, vamos a reducir 5 miligramos cada 2 a 4 semanas, así llegando desde 60 miligramos, que era con lo que inició el paciente, hasta llegar a una primera meta de una dosis de 20 miligramos. Cuando nosotros lleguemos a esta dosis, entonces vamos a iniciar la reducción ahora a 2.5 miligramos cada 2 a 4 semanas. El objetivo será reducir la dosis a un aproximado ya sea igual o menor a 10 miligramos por día. Sin embargo, es importante mencionar que la mayoría de los pacientes no van a mostrar una remisión sostenida con esta dosis. Muchas veces o van a necesitar esta dosis mínima o van a necesitar que también se agregue un fármaco de segunda línea a dosis mínima para poder mantener una meseta en la fuerza muscular. De igual forma, se debe vigilar al paciente y esto es a través de vigilar la concentración de la creatinina sérica y también, perdón, de la creatinina sinasa y también realizar una exploración clínica objetiva, principalmente evaluando la fuerza muscular. Generalmente nos debemos de basar más en esta vigilancia, en la recuperación y pues en que el paciente alcance la meseta en la fuerza muscular más que en los marcadores. De igual forma, cuando nosotros notemos que no hay una respuesta con prednisona ya a dosis alta, entonces debemos de considerar diagnósticos alternativos y el principal diagnóstico que debemos de descartar es la miositis por cuerpos de inclusión. De igual forma, trataremos de descartar esta entidad, pero también debemos indicar entonces una segunda biopsia muscular para encontrar, o más bien tratar de encontrar que no existan algunos otros hallazgos que no hayamos encontrado en la primera biopsia. De igual forma, los efectos colaterales que van a tener estos glucocorticoides, pues van a ser la hipertensión, el edema, el aumento de peso, la irritación gástrica, la osteoporosis o también la necrosis aséptica del fémur. En cuestión del tratamiento de segunda línea, vamos a encontrar algunos fármacos como el metrotexato. El metrotexato es el que generalmente se considera como el tratamiento más utilizado en la segunda línea en los pacientes. Este se considera que es el más utilizado porque se considera que actúa con más rapidez a comparación de los otros fármacos. Lo vamos a iniciar a una dosis de 5 a 7.5 miligramos por semana y vamos a ir aumentando gradualmente esta dosis semanal hasta llegar a una dosis máxima de 25 miligramos por semana. Este va a ser por vía oral. Si nosotros después de un mes de iniciado el tratamiento ya con la dosis máxima vemos que no hay una mejoría en el paciente, entonces pasamos a la segunda opción del uso del metrotexato, pero ahora no va a ser por vía oral. Se utilizaría por vía subcutánea a una dosis inicial de 20 miligramos de igual forma por semana y podemos ir aumentando poco a poco la dosis a 5 miligramos hasta llegar a una dosis máxima de 35 miligramos por semana y evaluamos si hay una respuesta óptima en este modo de aplicación. Es importante recordar, así como también lo vimos en la clase pasada, que si nosotros administramos metrotexato al paciente, siempre debemos administrar folato, debido a que el metrotexato va a inhibir a la dihidrato folato reductasa. En cuestión de la azatioprina, este también es un fármaco que anteriormente se utilizaba. Actualmente algunos autores lo recomiendan, algunos otros no, y ahorita vamos a ver por qué. Pero se considera que la dosis inicial va a iniciar con 50 miligramos al día y podemos ir aumentándolo gradualmente cada 2 semanas hasta tener una dosis máxima que va de 2 a 3 miligramos por kilogramo. Este se va a tomar en una dosis única matutina. Sin embargo, más del 20% de los pacientes va a desarrollar una reacción sistémica y esta va a estar, pues, mmm, expresada por fiebre, dolor abdominal, náusea y vómito y por lo tanto va a requerir la suspensión del tratamiento. Pero también otra de las desventajas que tiene este fármaco es que se va a necesitar al menos de 6 a 18 meses de iniciado el tratamiento para poder nosotros ver un beneficio en el paciente. Y es por eso que ya no está tan recomendado, ya no se usa con tanta frecuencia. Otro de los fármacos de segunda línea que se indican es la inmunoglobulina G intravenosa. Esta se va a indicar cuando nosotros ya iniciamos un tratamiento de primera línea, o sea, la prednisona, y ya le agregamos metrotexato. Y después de ver que con dosis máximas no alcanza una mejoría, pues el paciente, entonces vamos a agregar como tercer fármaco la inmunoglobulina intravenosa. Esta se va a dar generalmente a una dosis de 2 gramos por kilogramo, dividiéndola en 5 días y se va a administrar entonces en infusiones repetidas. Seguido de esto, vamos a administrarlo en un ciclo durante al menos 3 meses, o sea, en intervalos mensuales. Seguido de esto, entonces nosotros podemos
disminuir la dosis o prolongar la aplicación de la inmunoglobulina. Si nosotros vamos a disminuir la dosis, entonces sería a 1 gramo por kilogramo por mes, pero si nosotros vamos a prolongar la aplicación de la dosis, entonces se manejaría a una dosis de 2 gramos por kilogramo cada 2 meses. Y por último, encontramos al rituximab. Este actualmente es de los fármacos que más se están utilizando y también se utilizaría en pacientes que ya no tienen una respuesta óptima ni a la prednisona y después de agregarle el metrotexato a dosis alta tampoco muestran una mejoría. Este pues es un anticuerpo monoclonal que está dirigido contra los linfocitos BCD20 y pues se ha considerado que es como provechoso en algunos pacientes que pues son resistentes a los fármacos antes mencionados. Este lo vamos a iniciar a una dosis típica de 750 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal intravenoso y vamos a dar una segunda infusión en 15 días a la misma dosis. Después vamos a repetir el ciclo de la administración del rituximab en 6 a 18 meses, pero la dosis va a disminuir a una dosis de 375 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal en caso de que el paciente lo necesite. Y es así como se conforma el tratamiento de segunda línea. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte. Pues muy bien, muy completa la clase. Me gustó mucho, sobre todo, que describieron muy bien las manifestaciones clínicas. Si bien es un poquito complejo hacer la distinción entre pues estas enfermedades, pues me parece que lo abordaron bastante bien. No sé si alguno de los demás tiene alguna pregunta para sus compañeros. De todas maneras, estoy pues grabando estas clases y bueno, voy a tratar de subirlas, pero también suban su presentación, por favor, a Edmodo. Los felicito también por la presentación, estuvo bastante completa y pues, me parece que lo hicieron bastante bien. Ya casi vamos a terminar. Estaba platicando con uno de sus compañeros que me dijo que el viernes tiene un día pesado, ¿cierto? Sí. Entonces, para ver si hacemos el examen el lunes. ¿Les Sí, parece doctor. bien? Sí, doctor. ¿O quieren que lo hagamos mañana de una vez? No. El lunes. ¿Seguros? Lunes. ¿No quieren que sea mañana o hoy? No, seguro, seguro. Bueno, está bien. Entonces el lunes. Ya nada más nos ponemos de acuerdo a qué hora lo libero ahí por Edmodo. El lunes, aunque sea festivo, no importa. ¿No? Pero en la tarde-noche. Sí, doctor. Sí, doctor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, pues muy bien. Pues gracias a ustedes y que tengan excelente día. Gracias, doctor. Gracias, Igualmente. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias.